Bueno, esta vez vamos a focalizar nuestras técnicas de traducción, no sobre un poema o composición concreta de Marcial, sino justamente sobre las estructuras que hemos venido estudiando a lo largo de la unidad. Y vamos a empezar por las estructuras de infinitivo y las estructuras de gerundio. Entonces hemos seleccionado una serie de versos del poeta que contienen estas estructuras y tendrás que operar de la siguiente manera. Se trata de traducir los términos o los segmentos de texto que están subrayados. Pero antes verás que están deshabilitados ahora mismo. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que contestar a una pregunta o algunas preguntas de sintaxis que se te plantean en los botones amarillos. Por ejemplo, aquí en este primer verso que vamos a resolver a modo de modelo, dice te fieri catula bellem formosa minus aut magis pudica. Por cierto que el término pudicus, pudica, pudicum, púdico en español significa eso, púdico o recatado, que es como vamos a traducirlo aquí. Observa también cómo fieri es el infinitivo del verbo fio, fieri factus sum, es literalmente ser hecho o hacerse o suceder. Aquí lo vamos a traducir como un sinónimo del verbo ser, que también puede funcionar o significar de esta manera. Entonces, vamos a resolver las cuestiones de sintaxis. Entonces, fíjate que la primera pregunta que se te plantea es ¿cuál es la función o cuál es la posición sintáctica de T? Hemos insistido mucho en el desarrollo de los contenidos de esta lección 9 en que los pronombres personales métesenos vos cuando van insertos en una estructura de infinitivo funcionan muy frecuentemente como sujeto de infinitivo. Por lo tanto, aquí, ¿por qué no va a serlo, no? Sujeto de infinitivo en acusativo, efectivamente, así es. Entonces podemos traducir ya digamos, ese sujeto de infinitivo. Recuerda que cuando hay una estructura de infinitivo en latín con sujeto en acusativo, en español tenemos que recurrir a una subordinada introducida por el nexo que. Me gustaría catula, belem catula, que te, el sujeto del infinitivo, tú. Bien, si continúas verás que esto sigue deshabilitado. ¿Por qué? Porque necesitamos aún responder a una cuestión de sintaxis. La cuestión es ¿cómo funciona sintácticamente magis pudicam en acusativo singular femenino? Al ser un adjetivo tendrás que establecer la concordancia y aquí la única concordancia posible es el te, que va referido a su vez a catula, acusativo de singular femenino. Bien, por lo tanto, ¿qué función sintáctica hace magis pudicam? Bien, pues tendrá que ser, puesto que sujeto de infinitivo ya tienes, tendrá que ser el complemento de fieri, que le vamos a denominar atributo, en concordancia con T. Por lo tanto, efectivamente, es bueno el análisis y tenemos que traducir aut magis pudicam. Por lo tanto, formosan minus aut magis pudicam. Me gustaría, Catula, que tú fueras formosan minus o menos hermosa o magis pudicam, más recatada. Efectivamente, se nos ha deshabilitado, por lo tanto hemos hecho una correcta traducción. Bien, el resto puedes intentarlo tú, ya sabes que en el Sapereaude vas a poder corregir todos los ejercicios, y vas a ver lo que haces bien y lo que haces mal, y simplemente llamarte la atención con el Cogitandi y el Chieskendi. Verás que la marca END la hemos estudiado, a ver cómo vas a analizar y traducir estos elementos, y no confundir con el deprendi del tema del ejercicio 7, porque fíjate que este deprendi es del verbo deprendo, deprendere, deprensi, deprensum, que significa sorprender. Por lo tanto, esta nd de deprendo pertenece a la raíz verbal, no es un morfema de gerundio, es lo que quería quedarte claro. Bien, adelante con ello y seguro que lo consigues.